La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Will Ogilvy, soy el coordinador de la carrera de Asuntos Globales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. En esta conversación abordaremos los orígenes de Iberoamérica, poder y derechos, con un invitado de lujo, Eduardo Zimmermann. Eduardo obtuvo el título de abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y cuenta con un BA del Grove City College y es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, Argentina, y académico de número de la Academia Nacional de la Historia en ese país. Anteriormente fue rector de la Universidad de San Andrés, Visiting Fellow del Kellogg Institute, Notre Dame University, y vocal titular del Comité Internacional de Ciencias Históricas. Es autor de Los liberales reformistas, la cuestión social en Argentina, 1890-1916, y editor de Judicial Institutions in the 19th Century, Latin America. Desde ya los dejamos invitados a realizar sus preguntas y yo me comprometo, hay veces que cumplo y hay veces que no, a poder ir trasladándole a nuestro invitado aquellas preguntas que nos vais dejando tanto por Facebook como por YouTube. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Will. Es un gran gusto estar con ustedes hoy y espero también poder responder a las preguntas que surjan de la conversación. Fantástico. Ha sido una muy linda experiencia el dictado de un curso aquí sobre este tema, así que veo esto también como una extensión de esa actividad. Muy bien, Eduardo. Pues si quieres, cuéntanos un poco cómo ha ido ese curso antes de que entremos en materia con el instituto. El curso estuvo muy bien, quedé muy bien impresionado por la participación de los estudiantes de la universidad. Han leído y han comentado activamente, han participado, han preparado presentaciones sobre algunos de los puntos del programa. Así que solo nos faltó la presencialidad para poder enriquecer más todavía el curso, pero fue una gran experiencia. Espero que para los estudiantes haya resultado igualmente satisfactoria, como claramente lo fue para mí. Qué bien. Pues, Eduardo, la verdad que, bueno, creo que llevas más de 10 años pues siendo amigo de la universidad, viniendo pues, a hacer conferencias, cursos y demás, o sea que llevas aquí muchísimo más que yo y para mí es un orgullo pues, poder recibirte en algo que ya es tu casa, por supuesto. Es un gran gusto estar de vuelta, aunque sea vía pantalla. Espero que la próxima interacción sea personal nuevamente. He disfrutado mucho todas las veces que he estado de visita por allí, así que espero que llegue pronto la oportunidad de repetirlo. Seguro que sí, esperamos que el año que viene sí que se pueda hacer. Pues Eduardo, la verdad que el tema del curso es un tema creo que muy amplio y súper interesante y me imagino que uno puede meterle el diente por muchos distintos lados a un tema así de interesante, pero como tampoco nuestro tiempo es escaso, voy a empezar si quieres con la primera pregunta que entiendo que va a ser amplia, pero que creo que es muy importante y que además es una de las preguntas principales que te motivó a ti a hacer este curso, ¿no? De una manera u otra. Y entonces lo primero que te quería preguntar es ¿cuáles son los instrumentos políticos e ideas que guiaron la construcción de las naciones independientes hispanoamericanas? Claro, sí, efectivamente es una pregunta bien amplia. Me sirve de paso para aclarar un poco el sentido del título, los orígenes de Iberoamérica, poder y derechos, o poderes y derechos, que es también muy, muy amplio. Y mi respuesta vincula las dos cosas, el tema de la pregunta y el tema del título. Mi idea era hacer una mirada a la historia del constitucionalismo latinoamericano, sobre todo en el siglo XIX y hasta un poco entrado el siglo XX, como una manera de responder no tanto a la idea tan general de los orígenes de Iberoamérica, sino a la manera en la que los textos constitucionales reflejaban la estructuración de esos dos términos, poderes y derechos. Las constituciones sirvieron para organizar estructuras de poderes y pensar y reflexionar en los muy ricos debates constituyentes que hubo en América Latina en el siglo XIX, reflexionar sobre la manera en la que el poder se iba a estructurar en las naciones ahora independientes y, por otra parte,
establecer, garantizar y tratar de consolidar cartas de derechos y la defensa de los derechos individuales como la otra gran columna de esa organización institucional. Uno de los rasgos que marcó muy fuertemente a los procesos de independencia en Iberoamérica, sobre todo en Hispanoamérica, si uno deja de lado el caso de Brasil, donde la particularidad del traslado de la corte imperial portuguesa a Brasil marcó una continuidad que las naciones hispanoamericanas no tuvieron, fue que ese proceso, en cierto modo, se produjo por un hecho exógeno. Las invasiones napoleónicas a la península producen una especie de derrumbe del dominio colonial español y fuerza a los grupos dirigentes criollos americanos a enfrentar algo para el cual, en las reflexiones de los mismos actores, no parecían estar preparados. Parece haberlos tomado muy de sorpresa, y esta es una de las acusaciones que muchos de esos actores americanos van a hacerle a la dominación española. Esa vieja cita de Simón Bolívar en su discurso Angostura: los americanos estaban uncidos al triple yugo de la tiranía, la ignorancia y el vicio. Entonces no pudieron tener ni poder, ni saber, ni virtud. Hay una acusación a la manera en la que el dominio español había privado a los cuadros dirigentes criollos de aprender el arte del gobierno y de desarrollar una práctica de autogobierno. Entonces, es ese mismo contexto de una especie de vacío de poder al cual los cuadros dirigentes americanos ahora deben enfrentar, lo que va a marcar la manera en la que le dieron forma a esos primeros institutos, a esas primeras instituciones para organizarse políticamente. Un rasgo común de esas primeras cartas constitucionales va a ser la construcción de poderes ejecutivos fuertes, por ejemplo. Y en el campo de las ideas, como bien mencionabas, también va a ser una discusión permanente la manera en que una generación de líderes, casi siempre militares, el ejemplo de Bolívar es tal vez el arquetípico, pero también el general San Martín en el Río de la Plata, O'Higgins en Chile, otros líderes militares de la región, se convirtieron en, al mismo tiempo, conductores de los procesos de las guerras de independencia y grandes legisladores, los primeros organizadores, o por lo menos activos participantes en los debates de la primera organización institucional de esos países. Y por tanto, ese cuadro de inestabilidad que generaban las guerras de independencia, que fueron después sucedidas por guerras civiles de mucha intensidad y bastante prolongadas en el tiempo, en general tendieron a enfatizar la necesidad de contar con estos poderes ejecutivos fuertes que estabilizaran la situación política, muchas veces generando culturas políticas personalistas alrededor de la presencia de estos líderes. Y eso es uno de los rasgos frecuentes en los textos constitucionales iniciales, ¿no? Mencionaba hace algún momento el contraste entre el Brasil y las naciones hispanoamericanas. Uno puede ver en el caso del Brasil un constitucionalismo monárquico que al mismo tiempo garantiza una estabilidad aún mayor en la transición del estatus colonial al estatus independiente, mientras que en las naciones hispanoamericanas, como sabemos, producen ese doble movimiento simultáneo de independizarse por un lado de la metrópolis y por otro lado cambiar la forma de gobierno de la monarquía a la república. Y es ese salto hacia las repúblicas en lo que genera en las primeras décadas del siglo XIX, post-independencia, lo que muchos autores han denominado una especie de gran laboratorio de experimentación constitucional republicana, donde se va probando con distintas fórmulas. Ejecutivos fuertes o predominancia del Congreso, congresos unicamerales o la presencia de una Cámara Alta, un espíritu más democrático o la combinación de modelos de constitución mixta en el que se combinaba un ejecutivo, un Senado con tonos aristocráticos y una Cámara Baja popular que representaba el modelo democrático, federalismos o regímenes centralizados y dentro de los modelos federales distintas formas de centralización o descentralización, intentos por buscar la originalidad propia para cada región, para cada país, o adaptación y copia de los modelos constitucionales que circulaban por la región, ¿no? Aprovecho para citar, si se me permite, una cita sobre el tema de los modelos, que es también muy repetida, la cita de Simón Bolívar, en torno a esta discusión sobre la propiedad o no de buscar en modelos constitucionales establecidos, y claramente el más prestigioso va a ser la Constitución de Filadelfia
de 1787, por un lado, y la Constitución de Cádiz, la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Y Bolívar decía en el discurso de Angostura de 1819, cuanto más admiro la excelencia de la Constitución de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado, por la Constitución Federal, ¿no? Y entonces, citando a Montesquieu, dice, no dice el espíritu de las leyes que estas, las leyes, deben ser propias para el pueblo en que se hacen, que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otras, que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos. He aquí el código que debemos consultar y no el de Washington. Es decir, Bolívar va a ser un primer grito de alarma ante el espíritu un poco ingenuo de copia y de adaptación que los primeros legisladores y constituyentes hispanoamericanos van a hacer en su corrida a intentar adaptar los modelos más prestigiosos que tenían a su disposición, y va a reclamar esta idea de mirar primero el territorio, mirar primero las costumbres, las características del pueblo, de cada nación, y hacer surgir de allí un texto constitucional apropiado. Ese dilema, por supuesto, no era nuevo. En la historia del pensamiento político occidental uno podía encontrar ese viejo choque entre fórmulas más racionalistas, en las que un texto constitucional es visto como el instrumento de un legislador para moldear la sociedad sobre la cual lo va a aplicar, y enfoques más historicistas o casi románticos, en el que las normas, las instituciones surgen del espíritu del pueblo, de sus características propias. Así que era natural que esos dilemas propios de la teoría política del período en el mundo occidental llegaran también a América Latina. Y yo creo que ese es uno de los dilemas de fondo que enfrentan los primeros patriotas y fundadores de las nuevas naciones al momento de pensar qué instituciones vamos a usar para organizar las nuevas naciones, ¿no? Finalmente, las constituciones tienen que cumplir un papel legitimador. Tienen que ser la manera en la que no solo se organizan poderes y derechos, sino también el texto que anuncia, hasta simbólicamente, la manera en la que estas nuevas naciones han logrado sobrevivir al trauma de la independencia y de la inestabilidad que provocó el proceso de independencia, y han logrado establecer ahora un orden político. Es decir, las constituciones tienen también una función legitimadora del establecimiento de estos órdenes políticos nuevos, ¿no? Bueno, yo creo que esos son un poco los rasgos principales de esa pregunta en torno a los modelos y las ideas que guiaron a esas primeras décadas de vida independiente. Y la verdad que eso me parece que muy interesante, ¿no? Hay una palabra en inglés que suena un poco rara cuando lo traduces a español, que es lawgiver, cuando se habla de los primeros dadores de leyes en los pueblos de la antigüedad, ¿no? Pues me estoy acordando del fundador de Esparta o de Solón o todos estos grandes. Y que es un proceso como muy de arriba abajo, ¿no? De yo ilustraré, crearé las costumbres y a los espartanos como quiero que sean, ¿no? O a los atenienses. Y esa tensión que dices es muy interesante entre un proceso de si es más de arriba abajo o de abajo arriba. Y quería, no sé, que me contaras, si es que se puede, dentro de ese debate tan interesante que se está formando aquí, porque se está empezando y, por tanto, como bien dices, se tiene que tener ese debate, que gana en la balanza un poco, ¿no? De esa tensión. Es cierto. Bueno, yo creo que efectivamente ahí al comienzo esta idea de rescatar esa tradición del lawgiver, del legislador como quien moldea. De hecho, yo en el curso, me voy a permitir leer una cita más, leía una cita del contrato social de Rousseau, porque especialmente captura ese espíritu, ¿no? En una sección del texto que lleva por título Sobre el legislador, justamente, Rousseau dice, aquel que se atreve a instituir un pueblo, es decir, está pensando claramente en Solón y en Esparta, o Licurgo, debe sentirse con fuerzas para cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana, para transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de otro todo mayor, para alterar la constitución del hombre a fin de vigorizarla. Es decir, esta idea de la sociedad como una especie de masilla con la cual el legislador va a construir un orden superior, mejor, y a cada individuo transformarlo en algo superior al integrarlo a este cuerpo general, ¿no? Yo creo que esto prima en muchos de estos legisladores primeros, pero
a los pocos años yo creo que empieza a primar más esta especie de espíritu historicista o romántico que critica esa idea por ingenua, ¿no es cierto? En El Río de la Plata, uno de estos autores dice, el contrato social vuela de mano en mano y la gente cree que va a construir una democracia por aplicar las ideas de Rousseau. Tienen que darse cuenta de la tierra en la cual están parados, su geografía. Es decir, no solo Montesquieu, sino también Tocqueville y los doctrinarios empiezan a mostrar maneras distintas de acercarse a esa relación entre la ley, las costumbres y la sociedad, ¿no? Entonces, en esa segunda generación hay un enfoque un poquito más prudente, más racional. Yo creo que hacia los años 30, un poco también acompañado por un giro, yo diría, hoy diríamos un giro hacia la derecha, ¿no? Los regímenes que se han embarcado en experimentos federalistas y muy liberales, de golpe dan un golpe de timón hacia maneras más conservadoras de concentrar el poder y la autoridad, y hacia este enfoque un poco más prudente y más historicista, diría nuevamente, de enfocarse a la elaboración de las leyes y las normas, ¿no? Y Eduardo, de la misma manera, esto te lo pregunto porque no lo sé y me encantaría saber lo que piensas, pero de la misma manera que Napoleón, ¿no?, es como una especie de terremoto que cambia Europa y por supuesto el mundo para siempre, y que introduce pues, el Código Napoleónico y muchas ideas que luego van a surgir, que vienen de ahí, exportadas de la Revolución Francesa y sus propias interpretaciones, ese giro conservador del que hablas, ¿tú crees que es un reflejo de ese giro conservador que sufre Europa después de la derrota de Napoleón? Seguramente. Bueno, eso uno podría decir tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que caído Napoleón y restauradas las monarquías, las fuerzas liberales en Hispanoamérica se alarman y terminan por forzar aún más el proceso hacia las independencias. Es decir, si por momentos se contemplan posibilidades de mantenerse dentro de esa nueva nación de los dos hemisferios, digamos, logrando mayores grados de autonomía, con la caída de las Cortes de Cádiz, el retorno de Fernando en un giro un poco más autoritario, muchos dicen, no, esto no va a andar y tenemos que dar el paso hacia la independencia. Y por otra parte, efectivamente, hay gente que va a ver esto como una oportunidad para plantear acercamientos un poco más conservadores. Pero es también, yo creo, la lógica interna. Es interesante ver de qué manera uno puede equilibrar la manera en la que el escenario internacional está jugando, y claramente juega sobre las decisiones de los actores locales, pero también los escenarios locales, precisamente, van marcando agendas distintas para cada uno de esos actores, ¿no es cierto? Entonces son también los enfrentamientos que van a surgir de uno de los grandes dilemas que van a enfrentar esa primera generación de legisladores o constituyentes americanos, que es, producida la independencia y habiéndose fracturado la vieja soberanía real en América, ¿cuál es el sujeto al que ahora se le imputa la soberanía? ¿Es una nueva nación o son en realidad conjuntos de pueblos que reclaman para sí un grado de soberanía casi nacional y que entonces deben negociar entre ellos para darle forma a estas nuevas unidades políticas, ¿no? Eso genera mucho conflicto y enfrentamiento, y muchas de las guerras civiles en la región van a provenir de eso, de este enfrentamiento entre distintas unidades políticas que sienten ser ahora los recipientes de esa soberanía que ha revertido hacia América, y los intentos por construir naciones unificadas, ¿no es cierto? Entonces, entre ese sujeto nacional, que todavía no se sabe muy bien si existe o no, y estas unidades políticas subnacionales, provincias o estados, que reclaman altos grados de autonomía, van a generar conflictos locales, guerras civiles, que van a ser también el escenario para el cual los procesos de organización constitucional teóricamente deben ofrecer una solución. Y eso va a tardar tiempo en llegar. Claro. Y unido a eso, ¿no? ¿De qué manera o qué relación existe entre el constitucionalismo, por un lado, y el desarrollo de la democracia en la región? Sí, y esa es otra gran pregunta, ese es otro de los grandes dilemas americanos. Si hemos adoptado ahora la soberanía popular como principio de legitimidad política, ¿cómo vamos a concretar ese principio en la organización de nuestro régimen político?
En las primeras décadas, yo diría, todavía sigue siendo muy fuerte esa tradición de lo que se llamaba la constitución mixta o el gobierno mixto, ¿no? Si uno miraba la vieja clasificación aristotélica de las formas de gobierno, ¿no? Las tres formas buenas, la monarquía, la república o la politeia, la aristocracia y la república o politeia, y las formas malas, la tiranía, la oligarquía y la democracia. La democracia trae una mala fama, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Todavía en el siglo XVIII la palabra democracia, como sabemos, no refleja un orden político al cual se aspira, más bien refleja una amenaza, a la cual la construcción de los nuevos regímenes políticos debe ser capaz de controlarla y equilibrarla. No se la puede desechar, porque precisamente el nuevo principio de legitimidad política es la soberanía popular, pero la democracia por sí sola, como dicen los autores del Federalista, ¿no? Como bien dicen Madison, que es otro de los modelos que va a ser leído y que va a circular de mano en mano, esas democracias son turbulentas, son inestables y terminan pronto. Entonces deben ser equilibradas. Entonces esta vieja tradición de la teoría del gobierno mixto, que viene desde Roma, desde Polibio, esta idea que Roma ha encontrado una fórmula, Maquiavelo la va a repetir en sus famosos discursos sobre las décadas de Tito Livio, el gobierno mixto que combina el uno, los varios y los muchos en una sola fórmula, ¿no? Tiene lo mejor de la monarquía, lo mejor de una aristocracia y lo mejor de una cámara popular o de una representación popular. Eso es todavía está muy presente y en muchos debates constituyentes uno ve esta idea de que debemos contar con la representación popular, pero debe estar atemperada por la presencia de un ejecutivo fuerte y de un Senado que casi siempre tiene algún elemento aristocrático en términos de la definición del origen socioeconómico de los senadores o de cómo se los elige. Son vistos como frenos que atemperen un poco el elemento popular. Por otro lado, va a estar muy presente lo que se llamaba también en la época un discurso de las capacidades. Nosotros podemos otorgar el derecho político al voto, pero no todo el mundo ha adquirido todavía la capacidad de ejercerlo. Entonces, muchas veces esto debe ser demorado en el tiempo. Seguimos creyendo en la soberanía popular, pero ese pueblo soberano todavía debe ser construido, todavía no está presente del todo y hace falta educación, hace falta moderación, hacen falta, sobre todo, a veces filtros. La otra gran discusión no es solo sobre la extensión de la franquicia, digamos, sobre cuánta gente puede votar, sino cuántos escalones hay entre el voto y el elegido, ¿no? Las elecciones indirectas van a ser otro instrumento de filtrar y moderar esa voluntad popular que debe ser atemperada en este primer momento. Yo diría que hacia mediados del 19 esto ya empieza a ser dejado de lado. Esa vieja preferencia por estas fórmulas mixtas empieza a ser dejada de lado y empieza a hacerse más firme la idea de que la democracia ya no es ese algo malo, sino que empieza a adquirir ahora una connotación más positiva. Y es efectivamente uno de los elementos que las constituciones liberales democráticas de mediados del siglo XIX tienen que consagrar. De ahí a que la práctica electoral y el ejercicio del sufragio se perfeccione, va a llevar más tiempo todavía. Pero claramente en la conceptualización de la soberanía popular, la palabra democracia va a adquirir ahora un tono más positivo. O sea, que eso que decía Tocqueville de que el avance de la igualdad ya era imparable es básicamente lo que está pasando también, ¿no? De una manera. Exacto. Y yo creo que eso también es cierto y ahí uno también podría establecer ciertas diferencias entre distintos países de la región, ¿no? De donde yo vengo, en el Río de la Plata, había un convencimiento que esta era una sociedad mucho más igualitaria que, por ejemplo, México o algunos países andinos. Por las condiciones de la colonización, por las condiciones del poblamiento territorial. Entonces, esta idea de la igualdad va a estar siempre presente. Por otro lado, la participación en las guerras de lo que podríamos llamar sectores populares va a ser muy difícil que después se pueda restringir el voto a esos participantes. En Buenos Aires, por ejemplo, es muy temprana, muy precoz, yo diría, la ley de elecciones de 1821, daba el voto prácticamente a todos los hombres libres de mayores de 21 años de edad, que para muchos fue después un salto demasiado prematuro
a un sufragio masculino casi universal. Y yo creo que en parte se da ese paso forzado por esta idea de, por un lado, un clima de igualitarismo social muy, muy fuerte, y por otro, esta realización que a quienes habían participado en las guerras de independencia y habían estado dispuestos hasta dar la vida por este nuevo orden político, era difícil ahora negarles el ejercicio de los derechos políticos. Uh-huh. Y Eduardo, la verdad que has hecho, creo que un repaso, pues tiene mérito, porque es difícil explicar toda la región así a brochazos, ¿no? Sí, y queda mucho afuera, seguramente. Pido disculpas, seguro, porque seguramente alguien va a encontrar cosas que no están cubiertas, pero a mí no me da miedo, porque al final esta es una conversación de 1 hora y evidentemente uno no puede llegar a todo, así que eso no me preocupa. Pero has hablado de distintas como inspiraciones en esas primeras constituciones, has hablado de, por supuesto, la Constitución norteamericana, has hablado de la de Cádiz del 12. ¿Hay divisiones entre países que se van más hacia un lado que hacia otra? No lo sé. Sí, Cádiz tuvo una enorme influencia, salvo de donde yo vengo, en el Río de la Plata, donde no fue jurada. Pero en México, en Ecuador, en Centro, hubo un gran impacto de la Constitución de Cádiz. Es un modelo de predilección, digamos. Ha habido además representación americana en las Cortes y ese modelo es adaptado. Hay algo interesante en esa Constitución que va a ser copiado, y eso era otras cosas que pensaba también leerles, que es la adopción de la religión católica como religión de Estado. Y eso va a marcar un rasgo, casi lo llamaría, de intolerancia religiosa en ese primer constitucionalismo latinoamericano. La Constitución de Cádiz dice en el artículo 12, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única, verdadera. Única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. La Constitución de México de 1824, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana, la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. La Constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica de 1824, la religión es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Y así se repite en muchos textos constitucionales. Ese impacto nos recuerda la manera en la que estas nuevas repúblicas siguen insertas en esta cosmovisión católica de la monarquía española, incluso habiendo transitado el paso hacia la independencia y hacia la construcción de órdenes políticos impregnados de la soberanía popular como principio legitimador y del espíritu del liberalismo, se mantiene tan fuertemente esa cosmovisión del mundo católica que hace que los textos constitucionales tengan afirmaciones que son casi en algún debate constitucional. Se dice, pero qué increíble que una constitución se embarque en una cuestión teológica sobre si es la única verdadera o no una religión. ¿Por qué una constitución tiene que resolver ese asunto? Decía un constituyente, ¿no? Pero así es, y eso está copiado en muchos de los textos constitucionales. Entonces, Cádiz fue un modelo muy fuerte. A través de Cádiz, yo creo que el otro modelo muy fuerte es la Constitución francesa de 1791. Donde aquí también la presencia de la idea de la soberanía va a ser muy, muy fuerte, ¿no? La soberanía reside esencialmente en la nación. Y entonces esta construcción de una soberanía, último resorte del poder afincado en la nación, está también presente en casi todos los textos constitucionales. Y ahí tenemos un contraste fuerte con la tradición angloamericana, yo diría. Si uno revisa la Constitución de Filadelfia, no hay ninguna mención a la idea de soberanía. No hay ninguna mención a que exista ese poder último que reside en la nación. We the people, somos, y después podemos discutir quiénes somos los que integramos ese pueblo, si hay un pueblo único o son el colectivo de todos estos pueblos en los estados, en las excolonias, pero no hay una alusión tan fuerte a esa noción de soberanía que va a estar presente. Y este es uno de los temas que discutíamos en el curso, la manera en la que en el constitucionalismo latinoamericano queda presente esta tensión entre esa soberanía última y los derechos individuales. De qué manera la necesidad por afirmar y defender derechos individuales va a ser puesta en peligro por esta casi omnipotencia de la soberanía que reside en la nación o en el pueblo de la nación, ¿no? Y esa es una de las tensiones que yo creo siguen presentes incluso hasta el día de hoy.
Sí, la verdad que te iba a preguntar antes, pero quizás no es el tema de nuestra conversación, no me quiero ir por ahí, pero la diferencia que hay entre Rousseau y la interpretación que Robespierre hace de Rousseau ya da para una conversación bastante larga, Sí, porque ves ideas ahí de Rousseau, pero no como las había visto ni como las había defendido. claro, claro. Pero eso último que me has dicho, ahí ya, eso necesito preguntarte un poco más, porque esa tensión que hay entre, en teoría, el compromiso liberal, ¿no? Que el liberalismo pues es político inicialmente en 1812, ¿no? El económico es súper importante, nadie lo va a negar, pero la parte política como que muchas veces se olvida. Y ese compromiso del sistema político con los derechos y las libertades de los individuos tiene una tensión con esa concepción popular de soberanía, como dices muchas veces. De hecho, y aquí es donde te va la pregunta que yo te quiero hacer, hasta cierto punto, ¿qué diferencias hay de ese miedo que generaba la palabra democracia por el miedo que daban los clásicos, ¿no? De todos los clásicos que nos quedan, nadie era a favor de la democracia, creo que solo Heródoto y a lo mejor alguno más, pero todo el resto escriben en contra. Sí. Y entonces, de ese miedo que había a la democracia como ese concepto de tiranía de la mayoría, ¿no? Y de cómo una supermayoría, pues en la mayoría de las sociedades modernas, puede realmente atropellar al resto. Entonces, quería que me dijeras, cómo has llegado ahí, cómo ves eso en la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos movimientos en América Latina que se piensan que por tener el 51% de los votos, que ya son el pueblo y que, por tanto, si o estás en Sí. contra o a favor de nosotros, y da mucho miedo esto, realmente, ¿no? Sí, 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 absolutamente, muy de acuerdo. Yo creo que ese es el vínculo entre esa tensión que queda un poco presente, entre esa idea de las... En parte uno podría pensar toda la tradición política del liberalismo como una reflexión en torno a esa tensión, la tensión entre la soberanía popular, la soberanía democrática y los derechos individuales. En América Latina, yo creo que en el siglo XIX esa tensión queda un poquito oculta por otros clivajes, por otros cortes muy fuertes, por ejemplo, los que hacen a el sujeto de imputación de la soberanía. Es la nación, son las provincias. Federalismo o centralización. Las guerras civiles están completamente marcadas por eso. Los acuerdos constitucionales finalmente apuntan más a resolver esas cuestiones, muchas veces, que a explorar esta otra tensión entre liberalismo, derechos individuales y soberanía popular. Y trasladado a la actualidad, como bien dice, yo creo que ese es el dilema de lo que alguien llamó el populismo constitucional latinoamericano del siglo XX enfrente. Es decir, una vez más, hay ahora una agenda de expansión de derechos, incluyendo nociones nuevas de derechos sociales, que ha traído el constitucionalismo social contemporáneo, pero que conviven con esta estructuración de poderes muy concentrados de autoridad muy fuerte alrededor de líderes personalistas, de grandes caudillos, digamos, del siglo XX, que encarnan supuestamente esta voluntad popular. Y yo creo que eso marca mucho de la experiencia política contemporánea, este resurgimiento de movimientos populistas en los que la soberanía democrática busca sobrepasar cualquier otro límite que la vieja tradición del constitucionalismo liberal podía imponer a la soberanía democrática. Esta idea de que hay, como se ha dicho en el debate norteamericano, instrumentos contramayoritarios, una carta de derechos, instituciones judiciales que velan por la Constitución y que frenan la omnipotencia supuesta de esa soberanía popular en defensa de los derechos individuales. Esa reflexión creo que es más débil en América Latina de lo que ha sido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay un gran tema para explorar sobre esa idea de cómo la cultura de derechos hispanoamericana es un poco débil en ese frente, porque creo yo ha sido sobrepasada por estas otras discusiones que mencionaba antes en el siglo XIX. Y una pregunta, Eduardo, volviendo al tema que creo que es súper interesante, ¿no? Que estás diciendo de que esa gran pregunta de quién es el sujeto de la soberanía, que a lo mejor frena esa discusión. Y te quería hacer la pregunta de, ¿crees que esa pregunta vuelve a estar ahora encima de la mesa con todos estos movimientos plurinacionales? Bueno, lo que está pasando en Chile, por ejemplo, todo este tipo de cosas. O sea, ¿hasta qué punto ese es un problema resuelto o no? Claro. Súper interesante, ¿no? Esa es una gran discusión. Lo que ocurría en el 19 es que estas unidades eran unidades definidas geográficamente. Son provincias o ciudades y sus territorios circundantes los que reclaman este grado de autonomía.
me da la impresión que el pluralismo cultural contemporáneo, digamos, ya no necesariamente son comunidades definidas geográficamente, sino culturalmente. Tenemos sectores, en algunos casos así son definidos geográficamente, pero en otros puede ser nada, preferencias individuales de modos de vida distintos que parecen estar poniendo en crisis la idea de una comunidad que sigue manteniendo todavía principios comunes en los cuales cree, ¿no? Y yo creo que eso es un nuevo dilema, ¿no? Esto hay el filósofo canadiense Charles Taylor, ¿no? Que tiene un trabajo muy lindo que se llama The Politics of Recognition, la política del reconocimiento, la manera en la que hoy estas comunidades demandan ser reconocidas. Y ser reconocidas implica no solo concesión de derechos, sino adquirir un grado de autonomía respecto a las normas que al resto de la comunidad se le imponen, distintas, ¿no? Bueno, eso abre un interrogante enorme sobre la posibilidad de mantener la organización institucional de las naciones-estado tal como las conocíamos, ¿no? Pero claramente no tengo una respuesta para ese interrogante, pero ciertamente hay un punto en común, creo yo, entre esos dilemas que se enfrentaban en el 19, aunque como digo, parecían estar más marcados por la definición geográfica de los territorios, y este nuevo pluralismo cultural que pone en duda la persistencia de marcos institucionales comunes. Sí, ya sé que era una pregunta muy difícil, pero me apetecía tirarte de la lengua ahí porque creo que merecía la pena. Súper interesante, sí. Y luego una pregunta que me imagino que la gente que nos esté viendo ahora, pero sobre todo en el futuro, se va a querer hacer, ¿no? Has hablado de las constituciones, de las ideas, de las tradiciones que se heredan, del entorno internacional que sucede, también de las ricas diferencias entre las zonas y las decisiones que se toman. Pero ¿hasta qué punto fue la Constitución en varios países un elemento clave en la prosperidad o pobreza de estos países, ¿no? En el desarrollo? No lo sé. Sí. Yo, bueno, a riesgo de parecer un chauvinista, voy a dar un ejemplo argentino, porque yo creo que es el debate de mediados del siglo XIX en la Argentina tiene mucho que ver con tu pregunta. Un gran inspirador de la Constitución argentina de 1853 fue un liberal decimonónico llamado Juan Bautista Alberdi, y toda su reflexión en torno a lo que debía ser la Constitución es que debía ser un instrumento de transformación material. La Constitución debía ser sobre todo un instrumento que permitiera transformar materialmente un territorio que estaba despoblado, muy estancado económicamente, muy alejado de los circuitos económicos mundiales. Y entonces, y Alberdi sostenía que primero había que construir una constitución para lo que él llamaba una república posible, y esa república posible iba a consistir en una atenuación de las libertades políticas, una concentración de la autoridad en el Ejecutivo Nacional y un federalismo más bien centralizado, pero una muy amplia concesión de derechos y libertades civiles y económicas. Y el propósito era atraer inmigración europea al Río de la Plata, atraer inversiones e integrar a la Argentina a lo que podríamos llamar el circuito de expansión del capitalismo atlántico, digamos, ¿no? Eso se sanciona en el 53, seguida por algunos enfrentamientos entre Buenos Aires y otras provincias del interior, pero a partir de la década de 1880, ese programa de Alberdi de la Constitución del 53 entra en vigencia, y es muy curioso porque tiende a cumplirse, tiende a ocurrir lo que Alberdi había intentado que ocurriera. Llegan millones de inmigrantes europeos, llega una enorme cantidad de inversiones de capital británico, Argentina se integra al comercio internacional a través de la exportación de cereales y carnes, y la Argentina se transforma económicamente. En ese sentido, para mucha gente todavía hoy, ese texto del 53 es un ejemplo de cómo una constitución puede servir como instrumento para el despegue económico, el desarrollo económico. Y Alberdi, cuando escribe ese texto y esa introducción, discute la manera en que las otras constituciones anteriores a esas en Hispanoamérica no operaban de esa manera. Eran constituciones que estaban todavía pensadas en el espíritu de los años de la independencia y que entonces tenían todavía una desconfianza hacia la integración con el resto del mundo, construían sistemas cerrados, y él postulaba esta necesidad de despojarse en el constitucionalismo de mediados del siglo XIX de ese espíritu más cerrado anterior, que ponía todavía mucho acento en el espíritu marcial, en la participación cívica, en vez de
reconocer la necesidad del desarrollo económico como un desafío para las nuevas naciones. Ese es un primer ejemplo. Trasladados hasta el día de hoy, está claro que esa es una discusión permanente sobre de qué manera los marcos jurídicos institucionales ofrecen estabilidad jurídica, seguridad en el cumplimiento de las normas, de los contratos pactados, etcétera, como requisito indispensable para la mejor performance de los sistemas económicos locales, ¿no? Parece que eso sigue estando presente, digamos. Ya. Y, claro, es que... ¿Y de qué? O sea, ¿esto empieza en el 53, si me has dicho? Esa constitución es de 1853, sí. Pero no se pone en práctica hasta los años 80 de ese mismo. Sí. Entra en vigencia en el 53, solo que Buenos Aires la rechaza. Buenos Aires, la provincia más grande, la rechaza. Buenos Aires se vuelve a reincorporar a la Confederación Argentina en 1860, pero luego vuelve a haber un periodo de guerras civiles. En 1880 una nueva coalición política llega a la presidencia, se federaliza la ciudad de Buenos Aires, se subordina, digamos, a la provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí hay una estabilización y el orden político interno permite este despegue económico que yo mencionaba, ¿no? Y Eduardo, sí. No, te iba a decir eso. Perdón. Adelante, por favor. No, te iba a decir eso, a comienzo del 20 va a empezar también a ser desafiado cuando aparecen nuevas corrientes jurídicas, políticas. Mencionaba hace un rato el constitucionalismo social, el impacto de la Constitución mexicana de 1917, Chile en 1925. Empiezan a aparecer constituciones que incorporan ahora un papel de intervención del Estado más grande en la regulación de las relaciones laborales, por ejemplo. Entonces eso va a transformar un poquito la manera en la que ese marco del constitucionalismo liberal del siglo XIX va a evolucionar, digamos, o involucionar, de acuerdo a cómo uno lo quiera ver. O sea, lo que yo te iba a preguntar era que qué opinión, yo entiendo que tú eres historiador y por desgracia, como pasa en todas las sociedades, pues no todo el mundo tiene acceso, me imagino que mucha gente no conocerá esa constitución liberal de la que hablas, pero mi pregunta era, ¿qué opinión se tiene hoy en Argentina de esa constitución liberal? Bueno, esa constitución primero fue reformada en algunos artículos no muy centrales en 1860 y después rigió la vida argentina, política, económica, social, hasta 1930, en la cual hubo un golpe militar por primera vez en el siglo XX que desplazó un gobierno democrático, pero se mantuvo la Constitución. Finalmente, con la llegada del peronismo en los años 40, se sanciona una Constitución nueva. Perón llama una Asamblea Constituyente y en 1949 desplaza la Constitución del 53 por este nuevo texto constitucional, que incorpora, por un lado, este espíritu del constitucionalismo social, con cartas de derechos sociales muy amplias, y al mismo tiempo una construcción de un régimen más autoritario, ¿no? En el año 55 el régimen peronista es derrocado por otro golpe militar y se vuelve a reinstalar la Constitución del 53, con alguna modificación de un artículo que incorpora los derechos sociales que la Constitución del 49 tenía. Y finalmente, en 1994, más recientemente, se sanciona una nueva Constitución que incorpora mucho de lo que se da en el constitucionalismo social más reciente. La vigencia de los tratados con rango constitucional como derecho interno, de los tratados interamericanos o internacionales, quiero decir, en derechos humanos, por ejemplo, el reconocimiento de lo que hablamos hace algunos momentos, ¿no? Las identidades étnicas, los pueblos originarios y sus derechos. Todo eso, alguna modificación del sistema político, la incorporación de algunas figuras nuevas, jefe de gabinete, senadores. Todo esto es más reciente. No digo más por falta de seguridad en que algún teórico constitucional o algún especialista en derecho constitucional comience a corregirme. No hay problema, no hay problema. Y hasta que, o sea, claro, uno, según te está escuchando, uno lo ve un poco como una oportunidad perdida, ¿no? Algo que está funcionando, que evidentemente atrae riqueza, y hoy ve pues, los índices de pobreza y todas estas cosas, da un poco como de sensación de oportunidad perdida, de una manera o de otra. Pero mi pregunta era hasta qué punto es comparable eso a la región, ¿no? Con otras dinámicas que están pasando también en la región en el siglo XX. Sí. Sí, a ver, la Argentina enfrenta no solo
digamos, su evolución o su performance económica, social, no depende únicamente del texto constitucional. Entonces, al igual que en el resto de la región, yo diría, a comienzos del 20, entre la Primera Guerra y los años 30, hay una gradual sustitución del viejo modelo basado en la exportación, un modelo muy exitoso hasta ese momento, por otra parte, de materias primas, por un modelo de industrialización creciente por sustitución de importaciones. La protección arancelaria como mecanismo de fomento a la generación de industrias nacionales. Esas industrias no siempre prueban ser lo suficientemente competitivas como para participar exitosamente en el mercado internacional. Bueno, la performance de las economías también va a empezar a decaer. En la segunda mitad del siglo XX, la declinación es más fuerte. Yo diría, en el último medio siglo, desde mediados de la década del 70 del siglo XX hasta aquí, la tendencia es claramente declinante. De vuelta, una combinación de escenarios internacionales cambiantes y poca capacidad, yo diría, y estoy hablando solo del caso argentino, ¿no? Poca capacidad del país para adaptarse exitosamente a esos cambiantes escenarios y seguir insistiendo en modelos como este modelo que fomenta mucho el mercado interno y le da poca cabida a un sector exportador dinámico y exitoso, cuando el modelo de industrialización por sustitución de importaciones empieza a entrar en crisis en casi todos lados, el peronismo en la Argentina más bien se mantiene adicto a eso y ha habido poca capacidad de adaptación a la manera en la que la economía mundial ha ido cambiando. Y el estancamiento argentino ha persistido y se ha agravado, diría yo. Pero insistiría, yo diría, no es solo una cuestión del texto constitucional, hay numerosos factores más que contribuyen a eso, ¿no? Y Eduardo, te iba a hacer una última pregunta y quería saber un poco qué me dirías al respecto, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son los problemas que se está enfrentando la región? Estamos hablando de Iberoamérica, por supuesto, pero ¿cuáles son los problemas que te parecen más urgentes? Bueno, probablemente al igual que... Uy, perdón. No hay problema. Ese era mi cronómetro. Has cumplido muy bien con el tiempo. Yo creo que... Bueno, hay un rasgo reiterado en muchas naciones latinoamericanas que es el crecimiento desmesurado de las ciudades capitales. Hay una especie de desmesura en los problemas sociales que están acompañando ese crecimiento muy desequilibrado de algunas ciudades y regiones. Y yo creo que, y nuevamente, todo esto muy teñido de mi experiencia local argentina, el crecimiento de la pobreza junto al estancamiento económico acompañado de este desequilibrio del crecimiento, sobre todo de Buenos Aires, ha generado la presencia de una pobreza cotidiana visible que no estaba antes. Y yo creo que hoy ese es un desafío enorme y yo creo que es claramente el desafío más urgente es enfrentar ese deterioro en las condiciones socioeconómicas de los más necesitados en los sectores urbanos. Y lo segundo, diría, es debatir un modelo de desarrollo económico nuevo que vuelva a integrar a la Argentina al mundo de manera viable, ¿no? Enfrentando los costos que eso puede tener, pero que de manera viable vuelva a hacer eso. Y finalmente, para volver a lo que hablamos hace un rato, rescatar esa cultura de derechos un poco olvidada, la idea de que el papel de los gobiernos sigue siendo primordialmente la defensa de los derechos y las libertades individuales y que los problemas que queden, sean en la agenda social o económica, no son justificación suficiente para permitir el avasallamiento de esos derechos y libertades individuales, una tentación que está muy presente en muchos regímenes políticos latinoamericanos hoy en día y en algunos casos acentuándose y agravándose, ¿no? Diría que esos son 3 desafíos urgentes. Fantástico, Eduardo. Pues con esos desafíos nos vamos a quedar. Te quería dar las gracias de nuevo por darnos tu tiempo. Ya sé que el curso ha salido muy bien con los alumnos y también, pues por supuesto, por estar aquí con nosotros en el YouTube de la universidad y de la facultad. Así que, Eduardo, muchísimas gracias y esperemos tenerte presencialmente pronto por aquí. Muchas gracias, Will. Ha sido un gusto. Gracias por las preguntas. Ha estado muy interesante la conversación y ojalá pueda visitarlos pronto y vernos personalmente por allí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Abrazo. How is the world changing?
The war on terrorism, nuclear proliferation, migration, authoritarians, the digital age, and the great pandemic. Companies, banks, organizations, and societies need to understand all of this chaos if they are to survive. And this is where you play a role. The degree in Global Affairs of the Institute for Political Studies and International Relations aims to put all of this into perspective and train future leaders for what's coming. If you want to be a leader in the world of ideas, if you want to make a difference and defend freedom and human flourishing, or if you want to analyze the risks and opportunities of expanding your business in an ever-changing reality, this is your place. Join us. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.